Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Guillermo Santana, ingeniera Elvira Soberón, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles, ingeniero Domingo Antonio Perdomo Ehlers, señores expresidentes. Permítanme en primera instancia solicitarle un minuto de silencio por la partida física en el día de hoy del ingeniero Carlos Solís, ex director del Colegio de Ingenieros Civiles, esposo de la ingeniera Miriam Tejada de Solís, ex directora de nuestro colegio, ex presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a dar un minuto de silencio en el honor del ingeniero Carlos Solís, una gran persona, amigo siempre, muy gremialista. Damos un minuto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, iniciamos esta conferencia, una serie de conferencias justamente que vamos a tener con diferentes expositores dentro de la materia y dentro de las experiencias de diseño en América Latina, ¿no? Hoy nos acompaña y agradecemos la atención que nos presta el doctor Guillermo Santana ante las normativas sobre diseño sísmico en América Latina, ¿no? Y los diseños sismoresistentes. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo principal conocer la experiencia de nuestros vecinos sobre cómo han evolucionado tanto la definición, clasificación y la zonificación de las amenazas sísmicas y también las normas del diseño sismoresistente. Estas conferencias también nos ilustrarán la importancia de contar con una zonificación sísmica no solo para el uso del ingeniero, sino también para cualquier persona que conozca el riesgo de construir en cualquier parte del país. Costa Rica y Colombia nos presentarán sus métodos y sus mapas disponibles por internet, donde es posible que cualquier persona conozca la zonificación de la amenaza sísmica. Por su lado, Chile, con el sismo más potente de la historia y con muchos eventos de importancia, nos expondrá cómo han evolucionado sus normativas y cómo han zonificado el país para poder hacer frente a estas fuerzas de la naturaleza. Seguro será muy educativo y su experiencia y fuente de inspiración para lograr que Panamá se actualice consono con las normas de otros países latinoamericanos. En varias conferencias recientemente realizadas, se pudo constatar la necesidad de ampliar los conocimientos, no solo de los ingenieros diseñadores, sino de todo el gremio de ingenieros y arquitectos, y también del resto de las profesiones y profesionales y desarrolladores de proyectos de la República de Panamá. Esperamos que este ciclo de conferencias contribuya a la comprensión del trabajo que tenemos por delante en la revisión y actualización del REP 2024. A continuación, la ingeniera Elvira Soberón nos dará una lectura del perfil en resumen. Es una hoja extensa, la hoja de vida profesional
llena de conocimiento del doctor Guillermo Santana. Adelante, ingeniera Elvira. Sí, buenas tardes. El ingeniero Guillermo Santana es ingeniero civil costarricense con un máster y doctorado en ingeniería estructural de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica. Académicamente se ha especializado en ingeniería sísmica, amenaza sísmica y sismología en la Universidad de Berkeley, Earthquake Engineering Research Center de la Universidad de Berkeley, International Institute for Seismology and Earthquake Engineering en Japón y la Universidad de Costa Rica. Ha realizado su actividad profesional en docencia y consultoría para la Universidad de Costa Rica, Universidad del Estado de Nueva York, Universidad de California, el Instituto Tecnológico de Chicago, entre otros. Cargos actuales: es profesor e investigador de Ingeniería Estructural, miembro de la ACI, miembro permanente para el estudio y revisión del Código Sísmico de Costa Rica, miembro del Comité Sísmico Resistencia 341 del ACI, miembro del Comité de Sismología de la Asociación de Ingenieros Estructurales del Norte de California, entre otros. El ingeniero Santana ha tenido publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Ha presentado 43 conferencias arbitradas nacionales e internacionales, 32 cursos y conferencias por invitación nacional e internacional, 29 reportes profesionales e informes de investigación nacionales e internacionales, y ha contribuido a lo que es a 13 normativas de diseño y libros sobre diseño sísmico, diseño estructural nacionales e internacionales. Con mucho gusto presentamos al ingeniero Guillermo Santana. Bienvenido, ingeniero. Santana, le abro el micrófono al ingeniero Santana. Sí, ya le abro. Ya, Okay, creo que ya. Listo. Sí, qué pena. No sé si era, bueno, debe ser que estaban cerrados todos. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir con ustedes, como colegas de Panamá, de esta región centroamericana que, por supuesto, enfrenta problemas similares. Ya estamos al tanto de que nuestros problemas políticos y económicos y sociales son muy similares. En el caso de Costa Rica y Panamá, bueno, compartimos frontera, etcétera, aun cuando no tenemos, digamos que la misma génesis en cuanto a de dónde salimos como parte de ese imperio español, pero sí compartimos muchísima cultura y eso nos hace vulnerables a todos estos vaivenes. Hoy día en San José estamos en, ¿cómo podríamos decirlo?, en un revuelo por revelaciones de aquí para allá que no sé si habrán trascendido fronteras, pero parece pan de todos los días, sobre todo si se acercan elecciones presidenciales. Además de eso, compartimos entonces un entorno geológico, geográfico, bastante importante, y en el caso particular de Costa Rica y Panamá, solamente compartimos un entorno geológico como ocurre, digamos, en el resto de Centroamérica, sino que además compartimos una frontera, es una frontera geológica que resulta ser tremendamente importante porque es muy activa. Y esa es, por supuesto, que la razón de que estemos hoy aquí, la razón de nuestras preocupaciones como ingenieros civiles y como ingenieros estructurales también, todavía con más rigor, porque nos interesa como ingenieros estructurales garantizar que las edificaciones que se vayan a construir, no importa de cuál material ingenieril sean estas hechas, deben responder entonces a todas las amenazas a las cuales se van a ver enfrentadas durante su vida útil. Y es alrededor de esta temática que nos interesaría conversar hoy sobre la amenaza sísmica en particular, como una de esas amenazas a las cuales están sometidas nuestras edificaciones. Queda por ampliar aquí
que por supuesto la amenaza sísmica no es la única amenaza a la que se ven sometidas las estructuras que no sean las demandas usuales con las cuales podemos lidiar desde un principio. ¿Cuáles son estas? Pues las cargas debidas al uso de la estructura, las cargas debidas al peso propio de una edificación y de los elementos que la conforman, y también las cargas que se deben a los usuarios de esas edificaciones. Alejándonos de esa parte, yo creo que tenemos que pensar entonces en esas amenazas particulares, de las cuales los terremotos y la amenaza sísmica en general son una muy importante, porque tienen la triste característica de que en cuestión de unos pocos segundos, y si acaso en 1 o 2 minutos, logran acabar con la infraestructura de una ciudad en una parte muy sustantiva. México en 1986, creo que nos da un buen ejemplo. Managua en 1972 o Guatemala en 1976 también sirven de ejemplos. Decía que hay más amenazas. Una de ellas es la de fuerzas de viento, fuerzas laterales, muy parecidas en su accionar desde el punto de vista de la mecánica, muy parecidas a las sísmicas, pero que también requieren de un trabajo particular de determinación de su impacto y de sus características. Pero hay otras más también, fuego entre ellas, una de esas hechas por el hombre, que también se convierten en una gran y grave amenaza. Quizás esta de viento aunada ahora a las preocupaciones por los impactos que van a tener y que están teniendo ya, eso que denominamos como cambio climático, también se vuelven algo importante. No modifican la demanda sísmica o la amenaza sísmica, perdón, pero son necesarios de cuantificar. Hecho ese preámbulo, yo creo que lo único que me resta es decir que, por supuesto, nuestra preocupación como ingenieros estructurales no debe ser únicamente en el diseño apropiado de edificaciones o de edificios, sino que también debemos de preocuparnos por el resto de la infraestructura civil, como por ejemplo los puentes, ya sean de carretera o ferroviarios, o represas, tanques elevados, torres de comunicación y otros más que constituyen la columna vertebral del desarrollo económico de un país y de una región. Y por tanto les definimos como infraestructura. Lo que vamos a hablar hoy tiene relación directa con toda esa gama de edificaciones y de infraestructura en general. Tiene igual impacto, aun cuando, conforme vayamos, ojalá terminando esta conversación, podamos tener claro cuál es esa diferencia en el impacto para una edificación versus un puente o una represa hidroeléctrica, o aún inclusive una planta de generación eléctrica que podría ser eólica o nuclear. Cualquiera de estas podríamos estarnos enfrentando como diseñadores estructurales en un futuro, algunos casos cercano u otro de mediano plazo. Ese es el entorno que quisiera tratar hoy. Espero haber interpretado de la manera más correcta posible a través de las discusiones que hemos tenido en 2 ocasiones con diferentes colegas que en algunos casos creo que no pertenecían al Colegio de Ingenieros Civiles y en otros sí, pero con los cuales hemos conversado precisamente sobre esta temática. Fíjense que hablo de que entre estos 2 países, Costa Rica y Panamá, compartimos una frontera geológica importantísima de orden mundial, por así decirlo, pero también en el campo profesional compartimos una frontera muy importante, los ingenieros estructurales y los ingenieros civiles, con los geólogos estructurales y con los sismólogos. Entonces, las conversaciones que he tenido también con colegas suyos también han involucrado a ese tipo de profesionales. Yo espero haber entendido bien el contexto de lo que se quiere cubrir con esta serie de conferencias que ustedes han denominado como experiencias en normativas
sobre diseño sísmico en América Latina, si lo interpreto bien. Quisiera saber si es posible, para que no tengan que verme aquí haciendo malabares con mis manos, quisiera ver si es posible que me permitan compartir la pantalla. Por cierto, que la foto que tengo ahí atrás es de 1957 del campus de la Universidad de Costa Rica, en la cual he trabajado por muchísimos años. Y nada más quería, para que no estemos muy perdidos en qué es lo que tengo por ahí. Vamos Sí, a ver. Elvira, Parece démosle que sí compartir estoy pantalla al compartiendo. doctor. Sí, parece que sí, ¿verdad? Ya puedo compartir. Sí, Gracias. En la foto anterior, vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Me disculpan si sale ahí cualquier tontera rara, ¿verdad? ahora sí, muy Creo que bien, sí muy estamos, bien. ¿verdad? Ahí tienen ustedes esto. Y ahora voy a pasar a presentación. Y ahí espero, me avisan por favor si ustedes están viendo la presentación o están viendo mis hojas de apuntes en un lado. ¿Tienen en la pantalla completa con la presentación de entrada? Correcto, lo estamos observando. Amenaza sísmica y Sí, su zonificación, correcto. exacto, solo una imagen, ¿ven, verdad? Sí, señor, así, Sí, 100%. es que tengo doble pantalla y entonces el PowerPoint le hace a uno ver la presentación que ve la gente y uno tiene aquí sus apuntitos y cosas. Pero bueno, perfecto. Entonces, arrancamos por aquí y espero no gastar muchísimo tiempo en, a ver si lo, en esta introducción. Ah, caray, sí, ahí estamos ya. Sí, correcto. ¿Qué es lo que quisiera cubrir en el día de hoy? Quisiera echar un vistazo a lo que significa este término de amenaza sísmica, cómo se mide, cómo se cuantifica esa amenaza sísmica, en vista de que, como lo dije anteriormente, esta representa entonces el origen de nuestras preocupaciones ante el diseño sismoresistente. La correcta determinación de la amenaza sísmica conduce entonces a diseños que podríamos considerar como apropiados y económicos también, lo suficientemente económicos como para que una sociedad o un país pueda hacerle frente a esta amenaza. De lo contrario, tendríamos que tirar las manos para atrás y decir, bueno, estamos a la venia del Señor, lo que nos venga, luego reconstruimos. Aquí se trata precisamente de pasar eso que antes se denominaba actos de Dios a algo que sea un entendimiento racional del comportamiento de la naturaleza que nos rodea y a partir de eso entonces la correcta, ojalá la mejor estimación posible de esa amenaza para traducirlo a algo que sea concreto y real. Un edificio que logra resistir los embates de los sismos y terremotos que puedan ocurrir durante su vida útil. Entonces aquí estamos asociando un montón de conceptos en una sola frase, ¿verdad? Vida útil, por ejemplo, representa una de esas características que nos sirven para la toma de decisiones. La edificación misma en su uso y en su tipo de construcción y materiales que se utilizan. Y también la estimación de esa amenaza para esa edificación en particular. El único inconveniente que tenemos aquí cuando se trata de normativas sismoresistentes es que el encargo que se nos hace a los ingenieros, a la comunidad ingenieril, es que saquemos un documento que sirva para todas o para la gran mayoría de las edificaciones y de las obras de infraestructura civil. Y esa es una tarea grande, ¿verdad? Es una tarea que se les trae. Bien, en esta introducción voy a tratar de cubrir entonces esto de la estructura que soporta un cierto nivel de diseño sin daño excesivo, y vean que decimos ahí sin daño excesivo. También vamos a hablar de los objetivos del diseño sismo resistente, es decir, lo que presenté antes, de estructura que soporta un cierto nivel de sismo sin daño excesivo. Vamos a hablar del nivel de sismo, de las decisiones subjetivas sobre datos incompletos o inciertos. Vamos a preguntarnos cuánto es el diseño aceptable y cuál es excesivo.
¿verdad? Si tenemos poco diseño aceptable, el nivel de sismo es alto y por tanto el costo es alto. Si estamos dispuestos a aceptar mucho daño, entonces el nivel de sismo es bajo y el costo de la construcción es bajo, pero el impacto es grande. El análisis de amenaza sísmica, entonces, es una estimación cuantitativa del nivel del sismo. Y la podemos dividir en dos partes. Una, el análisis así denominado determinístico, y la otra, el análisis probabilístico. El determinístico es básicamente definir el sismo más grande que pueda ocurrir y que afecte a la estructura que estamos diseñando en toda la historia que se pueda dar para esa región. Y diseñamos para eso. En el análisis probabilístico hacemos o damos un paso adicional para garantizarnos entonces que podemos incluir variables como, por ejemplo, la vida útil de la misma estructura, la distancia a la cual puede estar el sismo, no solo en el espacio, sino en el tiempo también. Esa serie de características adicionales para el análisis probabilístico nos permiten tener entonces diseños que son más adecuados para el manejo de un inventario grande de edificios. Pero no nos cubre todo el riesgo, nos deja al descubierto. Y es en esa estimación de qué es lo que queda al descubierto, qué es lo que estamos, entre comillas, arriesgando cuando asumimos los datos que provienen de un análisis probabilístico. Es ahí en donde existe entonces el criterio ingenieril y es el que nos permite efectivamente lograr que las obras sean construibles, es decir, que los costos no sean tremendamente altos como para hacerlos inconstruibles para una sociedad en general. Esto no es lo mismo que para el caso de una planta nuclear. Pongamos ese ejemplo, aunque no hay ninguna planta nuclear en Centroamérica, hasta donde conozco, sí la hay una en Cuba, pero para una planta nuclear o para un proyecto hidroeléctrico de 300 megawatts o cosas por el estilo, vamos a querer entonces un análisis más determinístico que probabilístico. Voy a querer tener una estructura blindada al sismo más grande que puede ocurrir, no en un lapso de 500 años, sino en un lapso mayor, ¿verdad? Ni siquiera 2500 años, algo mucho mayor. Pero para un edificio de 5 niveles en el centro de la ciudad, que va a ser comercial, que va a ser de apartamentos, etcétera, esa no puede ser una consideración válida. Bien, ¿qué es lo que queremos entonces con esto? Queremos cubrir este tema de que el objetivo del diseño del sismo resistente es producir entonces una estructura o una instalación que pueda resistir un cierto nivel de excitación sin sufrir daño excesivo. Ese nivel de excitación se describe como un movimiento sísmico de diseño, el cual puede ser caracterizado mediante parámetros del movimiento sísmico de diseño. Es ahí a esos dos esquemas a los que nos vamos a referir ahora con esa determinación de la amenaza sísmica. La especificación de estos parámetros es uno de los más difíciles y a la vez más importantes problemas de la ingeniería. Tenemos que partir de información existente. La evaluación entonces de la amenaza requiere para un sitio, una región o un país, en el caso nuestro de Centroamérica, requiere considerar todas las fuentes de actividad sísmica. Entonces buscamos necesariamente evidencia geológica. Por eso decía que el límite entre ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros geológicos o geólogos estructurales y sismólogos, entonces aquí se vuelve un poco zona gris. Necesitamos buscar evidencia geológica de los sismos, también evidencia tectónica y por último sismicidad histórica. Geológica la medimos con los mapas y la exploración geológica que hacen ellos, esos profesionales. La tectónica se refiere a el tema macro de la geología, como por ejemplo es la determinación de esos límites entre placas tectónicas o regiones del mundo, en donde en esos límites ocurre una sismicidad muy importante. Ese es el caso de nuestro límite entre Costa Rica y Panamá. Paradójicamente, ese límite entre dos países también es el límite entre dos microplacas que producen mucha sismicidad. Esa teoría de placas a la que me refería sirve para identificar las fuentes sísmicas.
No voy a entrar en mucho detalle con esto, pero sí déjenme decir que lo que nos interesa es, desde el punto de vista de la evidencia geológica, nos interesa definir cuáles son las así denominadas fuentes sismogénicas, es decir, cuáles lugares se constituyen en fuentes generadoras de sismos. Eso es. Inmediatamente, quienes están familiarizados con esto pensarán en las fallas sísmicas. Una falla sísmica es entonces una fuente sismogénica. Quizás la más conocida es esta famosa de California, la falla de San Andrés, que tiene un trazado de cientos de kilómetros de longitud y que es identificada entonces como una falla, en la cual inclusive se pueden ver los desplazamientos reflejados en la superficie. Pero hay otros tipos de fallamientos igualmente grandes, como por ejemplo la falla de subducción, que está frente a las costas pacíficas de Centroamérica y el sur de México, pero que acaba entre Costa Rica y Panamá en ese límite entre placas que mencionaba. Entonces, aquí lo que nos interesa es identificar fallas, ¿verdad? ¿Cómo las identificamos? El análisis es geológico. La fractura o ruptura superficial, ese es el caso de la falla San Andrés, en donde uno puede ver corrido el terreno de un lado con respecto al otro. Después de un sismo grande, esos desplazamientos son clarísimos. En el caso del sismo de Guatemala, al que me refería hace unos minutos, al inicio de la charla, ese es un sismo que ocurrió en una falla del mismo tipo de mecánica de desplazamiento que la de falla de San Andrés. En ella hay fotografías, las tengo por acá en algún lugar, en donde inclusive un pobre árbol creció con la mitad de la raíz en la placa norteamericana y la otra mitad en la placa mesoamericana. Cuando ocurrió el sismo de 1976, el árbol quedó partido en dos, el tronco quedó partido en dos. Ese es el tipo de fuerza al que se está manejando cuando hablamos de estos sismos, ¿verdad? Y ese desplazamiento fue de más de 2 metros, según tengo entendido, según recuerdo. Ese tipo de fallas deben ser identificadas, ¿verdad? Y además, y aquí viene una cosa que es quizás una de las más importantes, es que identificar la falla no es suficiente per se. Necesitamos conocer características de la falla, no solo mecánicas, digamos, geológicas, por no decir también geográficas, sino que también necesitamos conocer características de temporalidad. Eso es importantísimo. No es suficiente con que un geólogo corra hacia la oficina del Ministerio de Obras Públicas y les diga, mire, este país está lleno de fallas, ustedes no pueden construir un solo puente, sin llamarme y decirme si les doy permiso de construir porque la falla está cerca. Eso no es suficiente. No es suficiente con conocer a dónde están las fallas. Necesitamos definir un grado de actividad en el tiempo. Y esto va en el camino de lo que había anticipado anteriormente de que nuestro análisis tiene que ser un análisis en el tiempo para poder incluir esa amenaza probabilística. Entonces, siempre tenemos que definir cuáles fallas son activas. Y activa aquí es un juicio de valor. Significa que voy a definir un tiempo para esa falla. Es decir, voy a definir un lapso de tiempo o una ventana de tiempo en la cual haya existido actividad en esa falla. Aquí estamos hablando entonces de tiempos geológicos, es decir, tiempos que se prolongan no por cientos de años, sino inclusive por miles de años. Así las cosas entonces, para las obras que tienen muchísima importancia, como lo que mencionaba de represas, etcétera, hablamos de fallas que han tenido movimientos en el Holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años. ¿Y cómo vamos a saber ese dato del tiempo? Inclusive se habla de otros límites de tiempo para plantas nucleares, 35.000 o más miles de años, 35.000 años, para poder decir que una falla es activa o no
en el caso de plantas nucleares. Esto hace que el costo de determinar si esa falla es activa es cada vez más alto, ¿verdad? Es decir, quiero hacerlo una única vez y tener certeza de que esa es la medición correcta. Y además, eso hace también que los sismos sean de mayor tamaño, para que puedan entonces saltar de ese rango de tiempo. Un sismo que ocurre cada año puede ser un sismo de magnitud 4. Un sismo que ocurre cada 500 años de magnitud 6,5 o 6,5. Y si es cada 10.000 años, podemos hablar de sismos que ocurren, de magnitudes 7, 8, etc. Es decir, los diseños son más caros. Muy bien, con esto quisiera entonces nada más enumerar cuáles son esas características que nos permiten definir bien las fallas. La razón de desplazamiento, mencionaba ese pobre árbol partido en dos en Guatemala. Si hoy fuéramos a hacer un estudio de amenaza sísmica en Guatemala, lo que pensaría es entonces en tomar en cuenta ese desplazamiento en 1976 y ver cuándo se va a volver a dar un desplazamiento similar. Esto es una excelente medición de las magnitudes que pueden dar, que pueden provenir de esas fallas, la magnitud de los sismos. Longitud de ruptura, tamaño del sismo, intervalo de recurrencia, también son aspectos importantes que nos permiten medir esas magnitudes. También podemos hacer inferencias de las magnitudes a partir de la evidencia geológica. Si puedo encontrar desplazamientos a lo largo de los últimos 5.000 años, en una falla a través de una excavación geológica, pues entonces eso me va a ayudar a definir esos grados de actividad de la falla. ¿Cómo se hace esto? Carbono 14, para quienes estén un poco más en este campo, es decir, mediciones radiológicas, digámoslo así, para poder entender cuándo ha sido la última vez que ha tenido algún movimiento un segmento del terreno, ¿verdad? Así es que con eso podemos pasar a este tipo de análisis, o más bien con eso tenemos la evidencia geotectónica. También existe geológica. También me refería a la evidencia tectónica, ¿verdad? Esa es una evidencia basada entonces en energías liberadas, por ejemplo, para el caso de subducción, velocidad de desplazamiento de la falla en centímetros por año, edad en millones de años de las fallas, y nos permite también entonces tener algún tipo de manera de estimar las magnitudes que se puedan asociar a esas fallas. Ahí tienen ustedes en la pantalla una relación de MW igual a, y una ecuación ahí, que relaciona velocidad de desplazamiento entre segmentos de falla y edad de millones, por ejemplo. Ese MW es lo que se denomina magnitud de cuerpo y es la medición de magnitud de sismo más precisa que existe en este momento. Vamos a ver. Aquí ya. Disculpen, estoy nada más con el problema este. Y luego, finalmente, sismicidad histórica. Y aquí otra vez estamos nosotros enfrentados a problemas en Centroamérica. Por ejemplo, en Japón y en el Medio Oriente pueden contar con una historia escrita de unos 2.000 años. En China, 3.000 años. En Costa Rica y en Centroamérica, probablemente podemos recurrir a una historia fraccionada de unos 400 años. Y la desventaja con esas historias fraccionadas es que lo que más recordamos son los sismos más grandes, no los pequeños. Pero para determinar esa amenaza sísmica probabilística, es más importante o es tan importante conocer de los sismos grandes como de los pequeños. Eso nos permite entonces tener una mejor estimación de cuándo van a ocurrir esos grandes. Eso hace que nuestras bases de datos a veces no sean completas. Voy a avanzar un poquito más aquí para no, yo sé que es el final de un día, están todos cansados de su trabajo y encima se ponen a oír este montón de cosas sobre geología, ¿verdad? Y se me puede ir la gente, así es que voy a tratar de que eso no me ocurra, pero déjenme nada más poner aquí un ejemplo de un corte de lo que sería esa estimación de
una falla que se puede identificar en el terreno. Aquí estoy apuntando, no sé si pueden ver con esta flecha, el trazado de una de estas fallas. En este caso es una falla de corrimiento lateral. Esto es un segmento de la falla San Andrés y esta es la fotografía de ese segmento de falla. Aquí se puede determinar cuál es el desplazamiento de un segmento con respecto al otro. En el caso de la falla de San Andrés, lo que tenemos es un desplazamiento de corrimiento lateral en donde la parte que da al Pacífico, es decir, la parte oeste, el lado oeste de la falla, se desliza hacia el norte. En relativo, entonces, la parte este se desliza hacia el sur. Algo así como que dentro de unos 300 años, Los Ángeles va a ser un suburbio de San Francisco, California. Digamos que eso nos da una idea de qué podemos esperar en ese caso. Pero igualmente nos estaremos corriendo también una buena parte de México, etc. Bueno, con esto podemos tener entonces cosas como, por ejemplo, datos que nos permiten asociar y determinar o cuantificar la expectativa de magnitud de sismos. Aquí está el MW. Cada vez sismos mayores los esperaría con superficies de ruptura cada vez mayores. Y aquí está la correlación. Esto nos ayuda a entender cuál es la capacidad de una falla de producir un sismo y de qué magnitud. También el área de ruptura misma nos permite determinar esto, así como también el desplazamiento máximo. Pero fíjense ustedes que en estos tres gráficos vemos cómo el caso de la zona de ruptura da una mejor precisión a esta estimación. Los puntos son las mediciones, las líneas son las aproximaciones matemáticas. Y aquí están todos los tipos de falla. Corrimiento lateral, falla inversa, falla normal, para 148 terremotos. Para el caso de máximos desplazamientos, la expresión es mayor. Ya con solo esto, ustedes pueden esperar entonces que nuestra circunstancia de determinación de la amenaza sísmica dependa de la precisión de esos parámetros. Y como podemos ver, hay dispersión. Por tanto, esto significa que tenemos que tomar las mediciones de las estimaciones de la amenaza sísmica probabilística con ese grano de curiosidad de decir los datos no son exactos. Esto proviene de estimaciones paramétricas a partir de información empírica. Y esa información empírica, como se muestra en este gráfico de la derecha, es dispersa, ¿verdad? Y eso hace que tengamos que tener cuidado a la hora, o más bien nos permite interpretar de mejor manera los resultados de la estimación de amenaza sísmica. Fíjense que aquí recurrimos a uno de esos trucos que los sismólogos y los geólogos son muy hábiles en introducir, y es usar escala logarítmica en el tiempo. ¿Lo ven acá? Esa escala logarítmica en el tiempo ayuda a compactar y a lograr correlaciones, pero no debemos olvidar de que es una escala logarítmica. Avanzo un poquito más acá, en este caso, y dejemos de lado ya esta parte teórica, entremos al asunto de qué es un análisis determinístico de la amenaza sísmica. Es, digamos que esa es la manera predominante de hacer el análisis de amenaza. Es encontrar un sismo grandísimo y prepararnos para eso. Entonces requiere el desarrollo de un escenario sísmico particular sobre el cual se basa la evaluación de la amenaza sísmica. Ese escenario es la postulación de la ocurrencia de un terremoto de un tamaño determinado y con una ubicación específica, ¿verdad? Y voy a dar los pasos con los que se determina, porque son los mismos que vamos a usar para la determinación de amenaza probabilística. Esto es igual que pensar, por ejemplo, que, digamos, el sismo que se dio en frente a las costas de México en 1985, de magnitud 7.8, creo que fue. No, perdón. Sí, bueno, 7.8, que afectó la Ciudad de México gravemente. Colapsaron varios hospitales de más de 12 pisos, o por ahí de 20 pisos, con muchos muertos, tanto médicos, enfermeras, pacientes, etcétera, y otros más.
que ese lo tomemos como nuestro parámetro de referencia y que entonces de ahí en adelante los mexicanos diseñen solo para ese evento sísmico, ¿verdad? Entonces todas las consecuencias que provocaron fallas las vuelven a repetir en sus diseños. Lo que sucede aquí es que si viene un evento sísmico de otra fuente sísmica, quizás más cercano, pero de menos magnitud, puede tener un efecto igual de devastador, inclusive superior, y no estaban preparados para esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos análisis determinísticos. No vamos a diseñar en general el parque de edificios de una ciudad para un terremoto específico. Queremos diseñarlos para todos los terremotos posibles, porque dentro de los posibles pueden haber terremotos de menor magnitud que afectan más a nuestras edificaciones, por estar más cercanos, por ser más superficiales, etc. Entonces, esto es, digamos, una alerta, pero no, esto no quiere decir que el análisis determinístico sea inválido, todo lo contrario. Si yo quiero diseñar una planta nuclear en la costa pacífica de Costa Rica, allá en Guanacaste, entonces voy a querer tomar en cuenta para ese caso el evento sísmico que va a ocurrir cada 35.000 años y probablemente se venga de la zona de subducción y tenga magnitud 8.5. Y voy a diseñar para ese evento sísmico. Pero eso es un elemento de la infraestructura, un proyecto específico, ¿verdad? El enfriador para los materiales que se van a recalentar ahí por procesos de fusión y fisión y todas esas cosas. No lo voy a usar para diseñar el establo donde voy a guardar las vacas del señor que me contrató para una hacienda. Jamás. Para ese necesito una determinación más realista. ¿Por qué realista? Porque la planta nuclear no puede destruirse. Aunque dure 100 años, no puede destruirse. Un edificio de 4 o 5 pisos o de 2 pisos, probablemente en 50 años sea derribado y construido otro o remodelado. Entonces su vida útil es muy diferente a la vida útil y la pérdida que la sociedad sufre por el colapso de un edificio de 2 pisos es mucho menor que el de una planta nuclear. Dicho esto, cuando hablamos de aplicar un análisis probabilístico en forma de zonificación sísmica en una ciudad, también tenemos que considerar el impacto de este problema del colapso de un edificio de 2 pisos o de 3 de manera agregada. Es decir, si bien es cierto el costo de reemplazar un edificio de 2 pisos después de un sismo por daños severos es pequeño con respecto a lo que se puede manejar en una economía de un país, también va a ser muy grande si en vez de sustituir una tenemos que sustituir 2.000 edificios de 2 pisos. Eso es tan grave como el colapso de esa planta nuclear. Entonces tenemos que considerar esta segunda opción. Los pasos a seguir aquí son identificación para el análisis determinístico, identificación y caracterización de todas las fuentes sismogénicas capaces de producir movimientos sísmicos significativos en el sitio. Esa es la caracterización de la fuente, que incluye la definición de la geometría de cada fuente, qué tan largo es la falla, qué tan profunda, ¿verdad? Es decir, de la zona sismogénica, y el potencial sísmico. ¿Cuántos sismos puede producir a partir de la historial que tenga este? ¿Verdad? Eso es lo que necesitamos determinar. El segundo punto es la selección de un parámetro de distancia de fuente de sitio para cada zona sismogénica. Y en la mayoría de estos casos se selecciona una distancia más corta entre la zona sismogénica y el sitio de interés. Y además, la selección del terremoto del control. No voy a ahondar en esto porque ya lo especifiqué. Entonces, la amenaza sísmica es definida usualmente en términos del movimiento del terreno producido en el sitio de control. Son aceleraciones máximas, velocidades máximas, ¿verdad? O también ordenadas de espectro de respuesta. Por eso ustedes hablan de aceleración pico, por ejemplo. Ese sería ese parámetro de movimiento del terreno que nos interesa determinar. Ahí están tipificados esos 4 pasos, en donde este es el sitio de interés, identificamos las fuentes sísmicas. En este ejemplillo que tenemos aquí son 3 fuentes sísmicas, cada una puede producir un sismo máximo determinado acá, M1, M2, M3, y ante esas fuentes sismogénicas o fuentes sísmicas determinamos la distancia mínima de la fuente al sitio
Aquí están determinadas esas distancias mínimas R1, R2, R3. Y para ellas determinamos entonces, en base a estas distancias, cuál es el parámetro de movimiento del terreno, cuál es el valor que podemos esperar del parámetro de movimiento del terreno para cada una de esas magnitudes. El claro ejemplo aquí es la aceleración del terreno. Si tuviéramos entonces curvas que asocian la aceleración del terreno con la distancia, aquí podemos leer muy rápidamente cuál es la aceleración del terreno que esperaría para una distancia R1 ante un terremoto de magnitud M1. Este es el análisis esquemático para la determinación de la amenaza sísmica determinística. ¿Okay? Muy bien, ya hablamos de todo esto y ahora voy a pasar a la amenaza sísmica, entonces, probabilística. Tengo ahí unos ejemplos que con muchísimo gusto puedo compartirlos para ustedes para determinación de estos valores con, ¿verdad? Muy a grosso modo para determinar entonces o hacer un pequeño análisis determinístico. Otros ejemplos de estructuras que pueden necesitar un análisis determinístico pueden ser puentes muy grandes. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Panamá, el puente Las Américas, creo que es como se llama, ¿verdad? El que cruza el canal, y el otro nuevo atirantado, que no sé cuál nombre tiene, pero tal vez alguno de ustedes me puede Puente indicar. Centenario, puente El Centenario sobre el Centenario, canal. que es el atirantado, ¿verdad? Esos Correcto. son puentes muy grandes, muy caros, no conozco el costo, pero de tremendísima importancia. Entonces, esos también pueden ser sometidos a este tipo de análisis determinístico. Entonces, a veces lo que se hace es combinar ambos, ¿verdad? Combinar ambos análisis. Con eso tengo una idea del impacto del sismo más grande y también entonces puedo diseñar para un puente de ese tamaño. Por ejemplo, en el caso del de las Américas, desplazamientos muy grandes, más que aceleraciones grandes, sean de mayor preocupación por el tipo de apoyos que se usan en estos puentes de estructuras metálicas, que creo que es de los años 50 o 60, no conozco bien, pero por la estructura misma pareciera como de esos años, ¿verdad? La El época tipo del de 60, apoyos. doctor. ¿Cuántos? 1960, de la década del 60, doctor. Exacto, sí. En ese momento se usaban apoyos que no eran muy anchos y los desplazamientos pueden ser significativos. De hecho, las maneras de hacer retrofitting, ¿cómo se llama? De reforzamiento son ampliar, por ejemplo, las bases, etcétera. Bueno, pero eso son cosas, digamos, muy puntuales de cada proyecto. No conozco planos de este. Vamos con el análisis probabilístico. Ya se me está acabando el tiempo y tengo muchísimo más material que dar. Ese sería entonces uno en el cual hacemos una estimación, entonces ahora, de todos estos parámetros que mencioné antes, de manera probabilística. Por ejemplo, no vamos a contar con que la falla 1 da el sismo de magnitud M1 y está a esta distancia. Lo que quiero es saber cuál es la distribución de eventos que se van a dar en esa falla. Voy a tener muchos de magnitud pequeña y solo uno grande. Quiero saber eso. Es ese análisis el que me permite tener mayor precisión. Entonces voy a pasar a el tipo de parámetros que se van a utilizar para este análisis probabilístico. Ahí están dadas unas referencias, por ejemplo, Cornell, en un artículo del año 68, es el que inició todo este trabajo de aplicar los conocimientos de determinación probabilística de amenazas al diseño sísmico. Y le han seguido otras personas, cual alguien dicen. Este documento de Reiter de 1990 hace un excelente resumen sobre la determinación de amenaza sísmica. Esto es digamos que voy a pasar aquí más rápidamente a los mismos 4 pasos que enuncié antes. En el caso sencillo de determinación de la amenaza de manera determinística, es decir, para un evento que sé que va a ocurrir. Por cierto, a Rodolfo Zaragoni pregúntenle eso, porque él tiene una tesis de que lo que importa en Chile son esos eventos grandísimos que ocurren como en el año 1960, con magnitud que recalculada ahora con esa magnitud de MW da como 10. Es el más grande que ha ocurrido o que se ha medido en el mundo. Y que ese debería determinar el diseño.
Ese no es el caso nuestro en Centroamérica. En Centroamérica tenemos una diversidad de fuentes sismogénicas y por tanto el análisis probabilístico nos da una mejor idea de qué esperar. No estoy queriendo ser ¿cómo se llama? Controversial con Rodolfo, estimable colega y amigo. Es simplemente la realidad geológica de Chile es muy diferente de la de Centroamérica para ese tipo de eventos, ¿verdad? Nosotros con Guatemala, perdón, con Centroamérica y con Colombia tenemos más grados de parecido, inclusive porque en el caso de Colombia también tienen una falla que corta el país de casi que de norte a sur, Bucaramanga, creo que es como se llama, que ofrece ese tipo de problemas como los nuestros con la subducción. Bueno, en todo caso, los 4 pasos que tenemos aquí, nuevamente los reitero, eran primero, la ubicación geográfica de nuestro sitio de interés. Vean que sigo hablando de un sitio, de un proyecto. Y con ese determino para las fuentes sísmicas ahora ya no un sismo máximo, sino toda una distribución de posibles sismos, ¿verdad? Dependiendo de la longitud o que van a ocurrir a lo largo de la longitud de esta fuente sísmica. Y también puedo definir ahora algo que es a lo que se echó mano en el estudio más reciente de amenaza sísmica para Centroamérica, el de RENSYS 2 y también los de NORSAT, que es la determinación o la definición ya no de una falla, sino de una área sismogénica. No una falla, sino un área, porque tenemos dificultades en determinar por dónde van las fallas en Centroamérica. No hay suficiente evidencia geológica, no hay suficiente exploración, no es lo mismo que el presupuesto que se tiene en California para determinar fallas. Entonces, al estar este tipo de estudio de fallas en ese estado de incertidumbre, es mejor hablar entonces de fuentes de fallas. Y esas fuentes de fallas tienen que ser al menos en 3 niveles a lo largo o más bien en profundidad de la costa de la superficie centroamericana. Se habla de fuentes sismogénicas con una representación específica en la parte superior o superficiales, otras de profundidad media y otras de profundidad alta. Cada una de esas fuentes sería como más cuadritos como estos que tengo aquí. Entonces, cuando estoy haciendo un análisis probabilístico, tengo no solo un sitio, sino cientos de sitios, quizás miles, dependiendo del área del país, y también tengo decenas de fuentes sismogénicas que pueden ser fallas o áreas, fuentes de área. En el caso de los estudios en Centroamérica, se ha recurrido a fuentes que son áreas, alrededor de fallas conocidas como de subducción y otras más. Con esto, entonces, mi segundo paso es ahora definir una recurrencia de los eventos sísmicos. ¿Ven? Antes tenía la determinación de la distancia y la magnitud para el sitio, en el ejemplo que vi antes determinístico. Ahora lo que tengo es una relación logarítmica entre la magnitud esperada para cada fuente, ven aquí, 1, 2, 3, y el número de eventos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que voy a considerar aquí cuál fuente sísmica me da un montón, perdón por el coloquialismo, un montón de sismos pequeños, pero muy pocos sismos grandes, junto con otras que me dan menos sismos pequeños y sismos más grandes. Recuerden que esta es escala logarítmica. ¿Lo ven acá? Este significa entonces un grado de mayor resolución o de mayor nitidez en la información que estamos manejando. Pero esto obliga a que las prospecciones geológicas y sismológicas tengan más datos, ¿verdad? Esto afina el lápiz. Y con eso vamos a nuestra curva, por ejemplo, de aceleración pico del terreno. Ese podría ser uno de estos parámetros de movimiento del terreno, aceleración pico. Y decimos, la aceleración pico disminuye con la distancia. ¿Lo ven? Contra más cerca esté mi sitio del lugar de origen del terremoto, más alta va a ser la aceleración pico del terreno. Y aquí tenemos entonces para 2 magnitudes específicas, 2 curvas, sendas curvas. Estas curvas ahora son determinadas de manera probabilística. Es decir, esto no es nuevo. Recuerdan que mostré un gráfico con un montón de puntos y una línea alrededor.
Bueno, de igual manera pude haber representado ese gráfico ya no como una línea o una curva como esta, sino más bien una distribución probabilística de valores, ¿verdad? La mayoría de los valores están aquí, dan este valor que está aquí. Y otros pocos suben o bajan. Por eso podemos encontrar contradicciones como, por ejemplo, que sismos de muy baja magnitud nos den entonces, perdón, de una magnitud media nos den entonces ahora aceleraciones que podrían ser altas, digamos en este caso, altas. Y tenemos que estar preparados para diseñar, para cubrir eso. Toda esta gama probabilística, quizás con una desviación estándar o dos, dependiendo de qué tan severos queremos ser. A partir de este análisis es que encontramos ahora ya no un evento máximo, el terremoto de magnitud 9, con una aceleración de 0.6 de la gravedad para el edificio que tengo ahí, que era una planta nuclear, sino que ahora lo que vamos a encontrar, y esto es lo crucial en este análisis probabilístico, es una probabilidad de excedencia de un cierto valor de aceleración pico del terreno, como una curva, como esta curva que está aquí. Esto es clave en la determinación de la zonificación sísmica. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que entonces, para esta distancia voy a tener esta aceleración con esta probabilidad de distribución, ¿verdad? Y ahora, para esa aceleración pico del terreno, voy a tener entonces una probabilidad de excedencia asociada. Con esto puedo entonces hacer una serie de mapas para un país o para una región en los cuales puedo decir que, por ejemplo, para una cierta región, para un cierto segmento que está a un cierto nivel por acá y a una cierta distancia, puedo decir que la aceleración pico del terreno, ¿verdad?, va a ser 40% de G, con una probabilidad de exceder eso de un cierto porcentaje. ¿Lo ven? Puedo decir entonces que la aceleración pico del terreno va a ser un 20%, por aquí tendría la del 20%, con una probabilidad de excedencia de tanto. Esto es clave en esta determinación, porque entonces ahora nuestra apuesta en esta lotería de determinar cuál es la verdadera amenaza sísmica desde esta perspectiva probabilística va a ser decir lo siguiente: si yo voy a diseñar entonces ahora para un edificio de 8 pisos de concreto reforzado o de acero, no importa, pero va a estar en la ciudad de Panamá, en el centro de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Voy a querer entonces que para ese edificio, que va a tener una vida útil, digamos de, perdonen, pero digamos que 50 años como ejemplo, voy a querer que únicamente uno de cada 10 eventos, uno de cada 10 terremotos o temblores que se den ahí, superen la aceleración de 0,2% de la gravedad. Eso es una apuesta. Ahí estaría diciendo que entonces la probabilidad de excedencia en 50 años es de 10%, ¿verdad? Uno de 10 eventos. ¿Pude haber escogido algo diferente? Claro que sí. Pude haber escogido, por ejemplo, que esa probabilidad de excedencia no fuera de 10%, sino de 2%. Es decir, que en 50 años, solo el 2% de los eventos superen esa aceleración. Eso quiere decir que yo llego ahí con un acelerógrafo y me siento a medir durante 50 años y lo que voy a decir es que en esos 50 años voy a medir eventos sísmicos y de esos eventos sísmicos, en el caso del ejemplo final que acabo de dar, solo el 2% superan ese 0,2 de la aceleración del terreno, si eso fue lo que escogí. ¿De acuerdo? ¿Quién me permite hacer esa escogencia? Es esta curva que está acá. Esa curva de probabilidad de excedencia de ese nivel de aceleración para un periodo de años. Si yo quiero tener entonces, en vez de 10%, una de 2%, subo acá, ¿verdad? Estoy pidiendo entonces aceleraciones más altas. Por eso, si quisiera pensar en esa planta nuclear dentro de este término de análisis, tengo que decir que mi probabilidad de excedencia ahora ya no puede ser ni 10% en 50 años, ni 2% en 50 años. Voy a querer una probabilidad de excedencia
de 2% en 250 años o en 500 años. Y ahí apreté mi diseño, pero eso significó para mí un hueco en la bolsa, porque mi diseño es más caro. Ahí está medida esa estimación, no solo del riesgo, sino del impacto social. Los códigos de diseño resuelven esa pregunta para la práctica ingeniería. Lo que hacemos en las normativas que se publican es definirle a una ciudad o a un país o una región ese límite de probabilidad de excedencia. ¿Cómo se define? A través de definir una zonificación sísmica. La zonificación sísmica entonces va a decir, en esta zona 1, la aceleración del terreno es de 20% y la probabilidad de excedencia es de 10% en 50 años, por ejemplo. Ese es el resultado que voy a esperar de un análisis determinístico plasmado en un mapa de zonificación. ¿Qué significa esa zonificación? Significa tomar puntos de esta gráfica y decir, zona 1 va a ser hasta aquí, zona 2 hasta acá, y así sucesivamente. Ese ha sido el esquema que se ha seguido desde California en los años 60 o 70 del siglo pasado y que se ha permeado en las demás zonas de riesgo sísmico. Voy a saltar aquí a un ejemplo que tenía puesto. Fíjense cómo, por ejemplo, para esa determinación de fuerza, aquí estamos dando, perdón, de zona sísmica, ahí se define lo que es esta área, pero es aquí donde quiero definir un poquito más estas cuestiones. Cuando hablamos de una fuente puntual, por ejemplo, estamos hablando de un único punto en esa curva de recurrencia que presenté anteriormente. Este es el caso, por ejemplo, de una fuente sísmica que sea un volcán. Hay sismos que se generan en volcanes, son fuentes puntuales, y si queremos considerarlos, pues tendríamos que considerarlos como una fuente puntual. Una fuente lineal sería una falla que está correctamente identificada, y con esa entonces podemos definir esta relación de recurrencia. Eso fue lo que se hizo en California en los años 50. Gutenberg y Richter son famosos por hacer una primera aproximación a esta curva de recurrencia, que es una línea recta en papel logarítmico con una pendiente B. Y las discusiones fueron eternas sobre cuál debería ser esa pendiente B de esa curva. Y la de zona, que es la que usamos para el estudio de NORSAR, la que se usó, perdón, yo no participé en eso, para estudios de NORSAR y de RESIS 2, era de fuente. Entonces ahí es sobre una cuadrícula en la cual encontramos entonces esa frecuencia de recurrencia. El ejemplo que les dejo por acá, porque el tiempo ya escasea, perdón, déjenme mostrarles nada más algunas de estas curvas. Aquí está la pendiente B a la que me refería, curva de recurrencia, para magnitudes, y algunas de las aproximaciones que nos permiten decir cuánto debe ser ese valor de B. Aquí hay algo importante con respecto a los eventos tipo Aragón, es decir, como los chilenos, y es que podemos tener situaciones, déjenme mostrarles el gráfico acá, situaciones en las cuales sea más conveniente pasar a una estimación como esta. Ven aquí la curva de Gutenberg y Richter es esta primera parte, pero aquí hacemos que esto converja a un valor específico. En este caso decimos que para esta curva no aceptamos sismos mayores que 6. Y no es que no se acepten, es que la fuente sismogénica da evidencia de que no produce nada mayor que 6. Por tanto, entonces cortamos esto para evitar que salgan valores muy grandes cuando en realidad la estructura geotectónica del lugar no da para sismos mayores. Perdón, es aquí, no da para sismos mayores, ¿verdad? Y por ejemplo, tendríamos aquí, nada más, déjenme mostrarle el caso. Este es perfecto para este tipo de situaciones como la situación de la subducción en la costa suramericana. Es una curva en la cual tenemos esa parte recta, ¿verdad? También se achata para los eventos pequeños, es decir, no siguen apareciendo centenares de eventos de magnitudes muy pequeñas, sino que se tiende a apagar. Pero de este otro lado, la evidencia geológica nos obliga a tirarnos aquí adelante.
Entonces aquí tienen un caso que puede ser de subducción. Se dan sismos de magnitud 8, pero su frecuencia es muy baja, ¿ven? Lo más que puedo esperar son sismos de esto, y cuando se da ese grande, su frecuencia es muy baja, es decir, el plazo de ocurrencia es muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, de la costa mexicana, con ese terremoto de Michoacán que causó daños en la Ciudad de México. Estamos hablando de los eventos en Chile y en Perú, también de magnitudes muy altas, pero que influyen la estimación de la amenaza sin duda, ¿verdad? Sin duda, se consideran ahí adentro. Esta no es una conferencia para sismología, no quería, pues quiero ser completo en esta determinación, ¿verdad? De la amenaza sísmica, pero quiero más bien mostrarles ahora resultados, porque el tiempo ya está escaseando. Voy a irme a un ejemplo que se puede hacer aquí fácil en papel y lápiz, y no es un ejemplo maléfico, lo uso en mi clase de ingeniería sísmica, el curso de primer año de maestría de ingeniería estructural, y los muchachos pues, y las muchachas lo pueden hacer casi que a mano y con una calculadora, ¿verdad? Es determinar, perdón, ya me pasé, es determinar entonces las fuentes sismogénicas y luego pasar a una propuesta de mapas de zonificación. Aquí tengo el resultado de uno de los primeros trabajos de zonificación sísmica. Algermissen es el de esto, lo había citado al principio como año 82. Aquí tenemos Estados Unidos en los 48 estados continentales y una serie de curvas que lo que representan es el contorno, ¿verdad? Son curvas de contorno, como las hacemos para medir la altura de un monte. Y esos contornos pues son determinados por la curva de distribución probabilística de la amenaza, en este caso de la aceleración del terreno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esta es la aceleración esperada con una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, ¿verdad? Por ejemplo, para el estado de Missouri, no, Kansas, este es Kansas. Ahí esperaríamos entre 2.5 y 5 en Kansas, ¿verdad? ¿Cómo hago para utilizar esto en diseño? Pues probablemente lo que voy a hacer es interpolar entre estos valores. Si mi proyecto está por acá, interpolo entre estos dos valores y ese me va a dar la aceleración pico con una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Si me vengo a California, la cosa se complica. Ven como aquí dice 40, pueden ver en el mouse lo voy a mover rápidamente a ver si lo pueden ver. Este es 40%, pero tenemos inclusive valores mayores, 60% por aquí. 60% de aceleración pico del terreno. Quiere decir que si quiero diseñar algo para que tenga una probabilidad de 10% de excedencia en 50 años, aquí tengo que usar una aceleración pico de 40, aquí una de 5, por acá en la zona de Nueva Madrid 30, en Nueva York estaría diseñando para 15, o entre 15 y 18 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué sucede en Centroamérica? ¿Qué tenemos en Centroamérica? Ahí está el ejemplito de las determinaciones, ¿verdad? En algún otro momento. Ese es el resultado del análisis así a pie y nos permite entonces tener esa distribución. Les presento aquí una tabla. Dejemos esto del análisis probabilístico por el momento. Esta es una tabla de los valores típicos de probabilidad de excedencia que van a encontrar en los códigos de diseño. El periodo de retorno de 475 años es el que aplica para una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Ese es el que usamos. Entonces debemos de usar un mapa con un periodo de retorno de 475 años o bien de 500 años. Pero cuando nos vamos a cosas como 10.000 años, ¿se acuerdan que lo dije para plantas nucleares? Estamos hablando de un 0,5% de probabilidad de excedencia en 50 años, ¿verdad? O bien 0,75 para el caso de puentes críticos, ese sería el puente de Centenario o el de Américas, y puentes grandes de varios tramos, atirantados, etc. Y para represas
es todavía más alto, vamos a 100 años de vida útil o inclusive 250 años de vida útil. Aquí cabe, perdón, y me avisan si ya me pasé el tiempo, pero yo sigo acá porque aquí hay un tema que se vuelve importante hoy día para ustedes que van a tener la oportunidad de un nuevo código de diseño. Cuando hablamos de sostenibilidad, que es otro de los problemas a los cuales tenemos que enfrentarnos, no solo cambio climático, es decir, de hacer estructuras que sean cada vez más económicas, pero que duren más, ¿verdad? Que duren más. Es decir, yo quiero gastar en mi edificio, en mi inversión, el mismo costo que gastaba hace 20 años, pero que ese edificio no me dure 50 años, sino 100 años, ¿verdad? Es un costo social también. Pero eso significa que si yo ahora diseño mi edificio, no para 50 años, sino para 100, debería de revisar esto, ¿verdad? Debería entonces decir, hombre, voy a diseñarlo para 100 años de vida útil. Por tanto, entonces, tengo que pensar en otros valores de probabilidades de excedencia. Es decir, los niveles de aceleración tienen que ser más altos. Esto da pie para una discusión muy valiosa, muy válida, porque si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar entonces de una vida útil mayor de las edificaciones y la ventana de tiempo de exposición de esa vida útil es mayor. Como ahora, ¿verdad? Si antes vivíamos 45 años, los hombres no moríamos de cáncer de próstata. Ahora vivimos 80 y morimos de cáncer de próstata. Y no se daba el cáncer de próstata. No era problema. No hay que gastar plata en eso. Perdón por el chiste así un poco al lado del pelo, pero en todo caso es similar a esto. Bueno, aquí tienen ustedes un mapa de zonificación sísmica de California de los años 97, creo que es este es de la US 97, y la zona 4, ¿se acuerdan que les mostré un mapa donde aparecía un 60% por aquí, 40%, etcétera? Ellos definieron simplemente todo lo que está en rojo es 0.4 de G. Lo que está en verde, perdón, en azul, 0.3. En verde, 0.2. En amarillo, 15 y el resto, 10. Puse encima de esto el mapa de Costa Rica porque nos estaba pasando en Costa Rica que queríamos microzonificar el país. Y eso es innecesario porque hay otras características del diseño sismo resistente que permiten tomar eso en cuenta. Vean ustedes cómo en el caso de Colombia, a partir de un estudio como el que presenté de Algermissen, ¿verdad? Con diferentes zonas, se pasa a una zonificación de 3 niveles, alta, intermedia y baja. Y vean, aquí está la falla esta de Bucaramanga a la que me refería anteriormente. Vean el caso de Guatemala. 3 zonas. Esto que se llama aquí zona 3, este corredor de acá, este de aquí, es la zona en donde estaba ese árbol partido en dos. Esta es la zona de la falla de Motagua, que es de corrimiento lateral. Y aquí está la subducción. Entonces, hay una zona asociada a la subducción y una a la falla de Motagua. Y luego disminuyen. Pero son 3 zonas. En ese caso, llegaban hasta 30%. Esto ya lo reformaron recientemente. Esta es la de El Salvador. 2 zonas. Casi como que mandaron a alguien con un lápiz y pasó una línea y listo. 2 zonas. 40 y 30. La de Nicaragua, muy influenciada por el terremoto de Managua. Aquí estaría el epicentro del terremoto de Managua. Y la de Costa Rica, perdón, esta no es la zonificación, este es el estudio de la distribución de aceleración pico del terreno a partir de esas curvas que dije de probabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos son las curvas, ¿verdad? De isoaceleración, algo así como los contornos, dentro de los cuales la aceleración alcanza estos valores. Por ejemplo, este de aquí, de más de 1G. Este de aquí, entre 80 y 1G, y así sucesivamente. Este es para un periodo de retorno de 2.500 años. Este sería el que se ocuparía para represas, por ejemplo, ¿verdad? Vamos avanzando aquí en este otro, que es para 2.500 años, pero espectrales. No vamos a poder entrar en eso. Caray, que se me hizo. Sí, disculpen, voy a pasar rápidamente nada más a mostrarles otras 3 transparencias. Si me lo permiten, nada más voy a pasarme a ver, ¿qué puedo hacer aquí?
ya ofrezco terminar en 5 minutos más, tal vez menos, ¿verdad? Perdonen, a ver, acá estamos. Entonces voy a compartir. Esta. Este es el, a ver si lo puedo ver rápidamente acá. Esta sería la secuencia de mapas para el caso de Costa Rica. Un primer mapa que es de aceleraciones del terreno a partir de un estudio de 1977, después del sismo de Managua. Estas son las curvas de isoaceleración, esos contornos. Nosotros en el momento en que se dio este resultado, empezamos a diseñar para estos valores, haciendo las interpolaciones a las que me refería anteriormente, ¿verdad? Pero a pesar de que usamos eso, en el año 2002 recurrimos más bien a la zonificación como esta que está aquí. Esta fue la que se usó en el 2002 a partir del estudio de NORSAR. Y fíjense cómo, siguiendo la usanza de California y de la UC, dijimos, bueno, si esta es la zona de mayor amenaza porque las aceleraciones del terreno son las más altas, vamos a diseñar esto como zona 4, 40%, este 30% y este 20%. El resto del diseño se va a manejar entonces a partir de proveer las seguridades, conductividad de la material estructural para evitar daños por desplazamientos muy grandes o aceleraciones muy grandes. Y aquí, bueno, voy a avanzar muy rápidamente. Aquí está la zonificación de ese año 2002, perdón, y luego en el 2010 ampliamos la zonificación a esto. Es decir, la costa tiene ahora ese valor de zona 4, zona 3 y zona 2. Este también creció. Intereses hoteleros, por ejemplo, aquí, desarrollo hotelero, está cubierto ahora con un nivel más alto de seguridad sísmica. Y esa es la distribución cantonal del país. Y lo que hicimos fue entonces referir la zonificación a la división política para que alguien que está en este cantón o distrito de acá tenga certeza de que va a diseñar para zona 2 y que no quede entre medio de dos curvas, etcétera, sino que haya más garantía de que se pueden revisar los diseños, ¿verdad? Y que son acordes con la normativa, porque también son consistentes con la visión política, pero la mayoría de la población está aquí. De los 5 millones de costarricenses que existen en este momento, 2,5 a 3 están en esta región. Entonces, esta es la que tiene mayor impacto. Esa es la determinada zona 3 en el 2002 y para el 2010 es la que está vigente en este momento. Esa es la que estamos utilizando. Ok, eso es ubicación, perdón, aquí, por ejemplo, para preocuparnos sobre ubicación de puentes, hice mapas para hacer ver cuál era el impacto del diseño de puentes, carreteras, ¿verdad? En una zona y la otra, y aquí está el resultado que había presentado anteriormente para los 3 tipos de zonificación. Corresponde en este momento hablar en Costa Rica entonces de una nueva zonificación basada en estos estudios más recientes. Y hacia allá vamos para la edición de 2020 del Código Sísmico actual. Con respecto a, ya para concluir, con respecto a ese punto triple de Panamá, las principales preocupaciones serían aquí en esta región, no solo en el Pacífico, sino en Bocas del Toro. Y la otra región importante, sismogénica, está en la costa pacífica a lo largo de la fractura de Panamá, frente al Puerto Colón, a la entrada del canal. Bueno, les agradezco muchísimo su paciencia. Voy a quitar de compartir. Y creo que ya estoy aquí de vuelta, ¿verdad? Les agradezco muchísimo haberme acompañado en este Via Crucis de diseño sísmico o de estimación de la amenaza
sísmica. Espero haber entendido cuáles eran los elementos que quería que se cubrieran en esta ocasión. Ojalá yo haya entendido bien las conversaciones que tuve de previo con sus colegas y que esto sirva de punto de partida para esta serie de conferencias que tienen ahora más adelante. Espero que en las 3 conferencias o sesiones que vayan a tener se pueda puntualizar sobre estos criterios con esas 2 visiones de determinístico, probabilístico y también de escenarios para sismos muy grandes en casos muy particulares y otros que es algo así como el sismo de todos los días y la amenaza de siempre para poder garantizarnos que nuestra infraestructura resiste los eventos sísmicos. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Ingeniero Guillermo, pasamos para el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta. Sí. A ver, ¿cuál es el análisis? ¿Cuál análisis es el más utilizado para las ciudades, el probabilístico o el determinístico? ¿Y por qué? Sí, el probabilístico. Y la razón es esta que acabo de dar, inclusive con ese último gráfico. Con el probabilístico yo puedo entonces determinar franjas o áreas para las cuales voy a escoger entonces un valor de aceleración pico del terreno, ¿verdad? Que es el máximo, es el que se va a utilizar en diseño. Y también puedo escoger aceleraciones espectrales, es decir, aceleraciones asociadas a periodos específicos de vibración. Esto nos abre el campo para trabajar para otra charla sobre cálculo de espectros de respuesta. Traté de incluirlo, pero me pareció que lo que ustedes necesitaban o pedían era una revisión de la zonificación sísmica. Entonces, la respuesta específica que le puedo dar al compañero o compañera de esa pregunta es que la determinación de análisis probabilístico nos permite generar una zonificación sísmica adecuada con suficiente nivel de precisión como para tener una mejor estimación de la demanda sísmica y esa demanda sísmica llevarla entonces al entorno de un código de diseño o de una normativa de diseño, ¿verdad? Y a partir de eso generar nuestros diseños. ¿Hay incertidumbre? Claro que la hay, por eso hablaba de porcentajes de excedencia, 10% de excedencia en 50 años. Quiere decir esto, por ejemplo, que si yo le digo a mi cliente, le voy a diseñar este edificio de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a eso garantizo que va a salir exitoso de un evento sísmico máximo, el evento máximo de diseño, lo puedo hacer desde el punto de vista probabilístico y hay que decir, hay una probabilidad de que se exceda el sismo de diseño que yo usé aquí, de que se exceda la aceleración del terreno que usé para calcular las fuerzas de diseño. ¿Cuál es mi salvaguarda aquí? Voy a darle a esa estructura una capacidad adicional que la denominamos como ductilidad en los elementos para que pueda acomodar esas demandas superiores de fuerzas a través de deformaciones en el rango inelástico. Además, no podemos descartar que lo que estamos cumpliendo aquí es que ante sismos leves las estructuras no sufran ningún daño, ante sismos moderados sufran daño leve y ante sismos severos sufran daños que sean reparables. No es admitible nunca el colapso de una estructura. Los códigos de diseño a los que nos adscribimos deben de garantizarnos que el colapso está siendo evitado. Pueden haber daños y esos daños deben de ser reparados, pero no puede haber colapso. La expectativa de este análisis por amenaza probabilística garantiza que no pueden haber esos colapsos. ¿Cómo lo garantiza? A través de la norma de diseño que toma de esta información de entrada, de demanda, y ofrece una capacidad consistente con eso. Creo que esa es la mejor respuesta que puedo dar. Muchas gracias. Sí, tenemos otra consulta, ingeniero. ¿Cuáles son las ventajas para que el ingeniero diseñador de estructuras, el tener una zonificación de todo el país?
¿Cuándo se requiere el análisis de un especialista en amenaza sísmica según las normas de Costa Rica? Ok, dos preguntas muy valiosas, ambas, pero un tanto diferentes. En la primera, la zonificación sísmica lo que nos garantiza es que podemos, el ingeniero en su oficina, ante un proyecto específico, pues, tiene las herramientas para llevar a cabo su diseño de forma completa. Es decir, puede aplicar la normativa que le dice, mire, su zonificación sísmica indica que la aceleración máxima del terreno es de tanto. Y con eso usted lo multiplica por la importancia de la obra, por el peso de la obra que está construyendo, y lo divide entre la ductilidad que va a esperar, etcétera, y eso le va a dar una fuerza que el sismo le va a impartir a la estructura en la base. Es decir, usted no ocupó de ningún estudio de amenaza, y ese es el fin final el fin de este tipo de diseño, para hacer su diseño, ¿verdad? A partir de esa determinación de la amenaza sísmica traducida a una fuerza que denominamos fuerza de cortante en la base y que va a depender de la zona sísmica en la que esté. Hay que aclarar algo aquí importante y no era objeto de esta charla, pero que sí es muy importante y son las condiciones del sitio específico en donde estemos construyendo nuestra obra. Eso modifica ese cortante en la base, porque lo que hemos hablado aquí es de ese valor de aceleración pico del terreno para un tipo de suelo competente, digamos algo similar a roca. Si el suelo es blando, las condiciones se vuelven más severas. Pero para eso lo tratamos en los códigos de diseño a través de otro factor diferente que no es el de la zonificación. La zonificación es global. El estudio específico del sitio nos dice cuáles son las características del terreno y con eso, modificando las fuerzas en la base, de cortante en la base, podemos diseñar el edificio. Podría ser que haya circunstancias en las cuales las características del sitio de emplazamiento, no de la zonificación, sino del sitio de emplazamiento, sean tan malas que el proyecto no se pueda construir, tenga que moverse a otro lado, porque significa inversión en fundaciones de muy alto valor. Eso puede darse. Bueno, esa era, perdón si me puede repetir las preguntas, esa era la primera, creo. Si me pudiera repetir la pregunta. ¿Cómo no, ingeniero? Permítame. Indicaban también cuándo se requiere el análisis de un especialista en amenaza sísmica según las normas de Costa Rica. Exacto. Eso sería. Entonces, con el código de diseño, con eso que les presenté, cualquier oficina de ingeniería puede diseñar un edificio de 5 pisos, de 10 pisos, etcétera. Esto no es válido si lo que queremos es construir una represa hidroeléctrica, aún si lo que quiero es simplemente 10 megawatts, ¿verdad? Ahí sí cae entonces en otro tipo de análisis en el cual va a interesar hacer un estudio de amenaza sísmica específico para esa obra. Ese estudio de amenaza sísmica específico puede ser determinístico o probabilístico, pero requiere un estudio específico. Se trata entonces de obras de muchísima importancia, ¿verdad? Como represas o generación hidroeléctrica y similares. Yo podría decir entonces que, por ejemplo, para un puente atirantado de unos 600, 800 metros de longitud, ¿verdad? Que une dos partes importantes de un país o dos zonas importantes o dos partes de una ciudad muy importante, es necesario hacer un estudio específico. Entonces, la Oficina de Diseño de Ingeniería Estructural necesita de ese input, necesita de ese estudio para poder trabajar sus esquemas de diseño. Pero son obras especiales, son puentes críticos de extraordinaria importancia, son represas, son proyectos hidroeléctricos, son proyectos, por ejemplo, para almacenamiento de residuos tóxicos, cuya falla se vuelvan algo crucial, ¿verdad? Es decir, en donde entonces el costo del proyecto es mucho más alto. No es el diseño normal, digamos, en una ciudad.
Ese es el estado actual. En Costa Rica lo que pasa es que, sin decirle a nadie, hemos sido un país comunista desde hace quién sabe cuánto. Las represas están en manos del Estado. Los acueductos están en manos del... Todo es estatal. Desde 1949 todo como que fue estatal. Una vez hay un chiste de un visitante, creo que era un embajador ruso, diciéndole, ¿usted esto qué da? Esto es del ICE, que es el Instituto Nacional de Electricidad, y esto, el de la agua, etcétera. Y el embajador ruso les pregunta, ¿desde cuándo ustedes son un país comunista? Que no nos habían dicho. Y es que entonces lo que se hace es que esos estudios, por ejemplo, el ICE los hace para sus represas, pero entonces tiene un departamento de sismología y de geología, etcétera. Pero ya es digamos, es una cosa diferente porque es muy grande, es un ente muy grande. Hace las veces de una corporación grande, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Y las hay, corporaciones grandes que se dedican a desarrollos, por ejemplo, de oleoductos, ¿verdad? Shell Oil, por ejemplo, las de empresas petroleras, etcétera, sí tienen ese tipo de departamentos y hacen todo in-house, es como le dicen, ¿verdad? Lo hacen todo ellos mismos. Pero esa no es la práctica común. Inclusive en California, que conozco un poco más de la práctica profesional, las empresas de diseño se dedican a ingeniería estructural y punto, y parten del código, parten de los análisis que ya están incluidos en el código a partir de la zonificación vigente. Creo que con eso respondo. Gracias. Sí, ingeniero, tenemos otra pregunta. ¿Sí? ¿Recomienda usted que se pueda aumentar la selección de la vida útil en las edificaciones? Esa es la pregunta que quería traer a colación con el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, lo normal en un edificio es hablar de 50 años de vida útil, pero vemos y encontramos obras que tienen 70, 80 años y todavía están en uso. Hace poco nos tocó, bueno, no hace poco, hace como unos 5 o 6 años, estábamos revisando un puente que está en una autopista que une el aeropuerto Juan Santa María, digamos, el internacional de San José, en el Valle Central, y la ciudad de San José, sobre un cañón de 80 metros. Es el puente más importante, casi que sin ese no hay entrada a San José, por lo menos no en el momento ese. Y vamos a revisar planos de construcción, etcétera, porque el puente tenía deterioros importantes, vibración con solo que pasaran furgones, y año 62 el diseño. Entonces ya cumplió su vida útil. Y sin embargo, el puente fue remodelado, reforzado y ahí está con otros 20, 30 años más de capacidad. Eso en un caso en el cual las cargas para puentes se duplicaron o triplicaron, ¿verdad? Ya no se diseña para el HS36, creo que era el que se usaba en ese momento, ahora es una cosa de 4 cargas que se llama HL90, algo así, etcétera, ¿no? Una demanda mayor de peso. Y en Estados Unidos el chiste es que apenas AASHTO sube el nivel de un diseño, los diseñadores de trailers ponen mayor peso en el trailer y otras vuelven a poner en aprietos a los puentes. En esos casos, entonces, ante esa necesidad de sostenibilidad, conviene revisar si esa vida útil que determinamos ahora como de 50 años no debe de ser revisada a 75 años o a 100 años. Pero esas son decisiones que deben de ser tomadas como conjunto, ¿verdad? Como una sociedad. Es decir, entonces que se pasa a vidas útiles mayores significa aumentar los costos de diseño y de construcción. ¿Tiene más seguridad el dueño? Sí, le va a durar más años. Si usted hizo un edificio para alquilar y su inversión está ahí, pues le agrada mucho que le digan que va a durar 80 años en vez de 50, pero tampoco le va a agradar cuando le digan, bueno, en la billetera eso le va a costar un poco más, ¿verdad? Tiene que ser algo que no ponga el costo, que no traslade el costo al usuario o al cliente. Ojalá desarrollo de mecanismos de construcción con mayor vida útil, más sostenibles, pero cuyos costos no sean prohibitivos. Ok, sí, en ese mismo sentido, la pregunta continuaba, ¿quién debe determinar la vida útil de una edificación? ¿El inversor privado o el Estado como ente rector? Está peleada la pregunta, ya aquí va mi respuesta socialista. Debe ser el Estado, porque el problema es que hay que buscar el beneficio común, ¿verdad? Pero es respuesta personal, digamos, aquí no hay nada, ningún criterio técnico. Por ejemplo, uno podría tener un dueño que dice, bueno, yo quiero que mi edificio me dure 100 años. Si usted diseña para 50, quiero que me haga todo para que dure 100 años. Y él mismo dice, sí,
prefiero ir a lo seguro, etcétera, ¿verdad? Podría ser una decisión individual y el Estado no tiene por qué decirle, no haga eso, porque todo tiene que ser a 50. Pero cuando se va a subir el techo para todos, hay un costo social importante, porque cuando voy a subirlo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los diseños van a ser más caros. Si ya hay mecanismos para que los materiales de construcción, etcétera, den para más vida útil, pues enhorabuena porque eso abarata los costos. Pero si hay una decisión de ese estilo, casi que tiene que ser una decisión en la cual, digamos que no interviene el Estado como tal, ahí el gobierno, el Poder Ejecutivo, sino más bien la comunidad ingenieril. En este caso, pienso yo en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos aquí en Costa Rica, sería el que se tomaría esa pregunta muy en serio y sería objeto de debates, etcétera, porque uno está diciendo se sube el nivel. De hecho, vivimos una cosa similar en el año 77, por ahí, cuando se publicó el primer código sísmico, ¿verdad? Había gente que decía, no, ¿eso para qué? En Costa Rica no hacemos edificios tan grandes, etcétera. Y pues vemos que hoy día era algo necesario y que cada 8 o 10 años se revisa, ¿verdad? Y siempre la preocupación de la Cámara de la Construcción es esta. Bueno, esto me va a salir más caro el edificio y yo creo que es válido que seamos conscientes de que no se puede subir simplemente, ¿verdad? Así como que si usted no paga, súbelo. No hay tal. Hay que ser muy conscientes de cuál es el impacto que va a tener en la construcción y hay que hacer ver a la comunidad ingenieril, en el caso nuestro de Costa Rica, de las razones por las cuales esto ocurre. El ejemplo que nos pasó fue un terremoto que afectó también Bocas del Toro, que es en Limón en 1991, ¿verdad? Ese nos puso otra vez sin preocupaciones porque habían zonas que no tenían la zona sísmica no era tan alta y ahí hubo que subirla. Ese es un costo asociado, ¿verdad? La respuesta que le puedo dar es, mi opinión es de que un cambio de ese estilo tiene que tener mucho consenso. Sin ese no funciona. Hay que tener consenso. Hay que hacer ver por qué razones si es que se debe hacer. Sí, en ese mismo sentido, ingeniero, acá nos preguntan si podría mencionar cuál fue la aceleración del sismo en la ciudad de Limón, Costa Rica, del 22 de abril de 1991. No Porque podemos... dice que ve muy baja la zona en el mapa de sus aceleraciones presentado. Sí, no podemos decir cuál fue la aceleración del terreno porque lamentablemente, y aquí es otra vez, es que cuando uno está en un país pequeñito, ¿verdad? Uno hace por acá ya y golpea por aquí, estamos como quién era Bob Dylan cuando tocaba dulzaina y tocaba la guitarra y todo. En esa época yo tenía a cargo el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, era el único que tenía acelerógrafos y lo que teníamos eran 13 acelerógrafos distribuidos en todo el país. Hoy día hay más de 35 o 40, pero no teníamos acelerógrafos en la ciudad de Limón. Lo más cercano era en Cartago, del otro lado de las montañas. O sea, fue una pérdida total en ese sentido. No pudimos determinar cuál fue la aceleración del terreno. Años después, en el año 98, 99, hicimos un trabajo en la universidad de simulación de este sismo de Limón y logramos determinar, digamos, una aproximación de qué era lo que se pudo haber dado ahí. El problema con la ciudad de Limón es que como son suelos blandos, hay licuación del terreno, etcétera. Entonces los valores de aceleración hay que multiplicarlos, hay que hacerlos crecer, aunque en la base en roca no sean tan altos. Pero digamos que se podían haber, si hubiéramos tenido suficientes aparatos ahí, se podría haber determinado niveles de hasta un medio de G, 50% de G. Dicho eso, aquí lo importante es que en la ingeniería estructural actual no diseñamos para el sismo o para la aceleración pico del terreno máxima. Diseñamos para un desplazamiento máximo producto de ese evento sísmico. Es una transformación que hacemos para llegar a este punto. Y cuando estuvimos discutiendo hace pocos años la zonificación y el diseño para puentes, en un código aparte para puentes, volvió a surgir ese problema. Nos daban aceleraciones de 70%. Y esas son las que están en NORSA, por ejemplo. Pero no vamos a diseñar para 70% de G. Porque lo importante en el diseño sísmico, y déjenme pasarme ahora de lado y dejar de ser geólogo, sismólogo y todo eso, y decir que como ingeniero estructural lo importante es que la estructura que yo diseñe
no tenga que resistir esa fuerza alta, sino más bien que tenga que acomodarse a las demandas del sismo a través de deformaciones en el rango inelástico, que no causen daños severos a la estructura y que se traduzcan entonces a demandas de desplazamiento entre pisos. Y esa cuestión es crucial porque aquí es en donde, y ese es otro pleito con los ingenieros de campo, pedimos más estribos, ¿cómo le dicen ustedes? Estribos o aros o en columnas de concreto, ¿verdad? El estribo, le dicen estribo o aro, es la separación del refuerzo transversal, sea de no más de 10 centímetros en las zonas en donde se van a generar reversiones de ir y venir del entrepiso, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas hacen que no tengamos que diseñar para el 60 o 70% que nos dice el geólogo y el sismólogo que va a ocurrir ahí. Si se da, no importa. Por eso vieron que el corte es en 40%. Hay 60% en California, el corte es 40%. Porque eso es suficiente siempre y cuando se requiera de características de disipación de energía en la estructura. ¿Cuál es la ventaja de esto? Abarata el costo. Yo no diseño para el sismo más grande. Diseño para uno que va a ser lo suficientemente grande y todo lo que esté por encima de eso lo acomodo a través de capacidad de deformación inelástica de la estructura sin que esto cause daño significativo. Entonces quiero garantizar que no haya daño significativo. Yo creo que lo dije al final de la charla, ¿verdad? Eso es una ventaja económica para una ciudad. Eso hace que podamos construir entonces en zonas de alta sismicidad, como en Centroamérica, sin que esto nos inhiba para hacer obras, digamos, de tamaños importantes. Y ahora bien, yo hablé de represas y tal y cual. Hay ciertas obras que sí hay que diseñarlas para esas fuerzas grandísimas. Por eso requieren de esos estudios especiales de amenaza sísmica, probabilística o determinística. Porque eso sí quiero que pasen el sismo sin ningún problema, que no haya rango inelástico ni cosas como esas. Las represas, por ejemplo. Los puentes sufren este mismo tipo de criterio y ahí lo que voy a querer hacer es limitar el desplazamiento máximo. Recuerden que hablé del puente de las Américas, de ese tipo de estructuración en acero. Muchas veces esos son puestos en apoyos que tienen distancias muy pequeñas entre la superestructura del puente y la subestructura. Y eso puede causar que se corran e inclusive que se caigan. Eso nos pasó en Limón con un puente también metálico de 2 luces. Se cayó el puente y quedó el bastión intacto, la pila central intacta y el puente abajo. Hubo que levantarlo, cambiar piezas y se volvió a usar. Pero ahora con un banco de apoyo mucho más grande. ¿Qué estamos previniendo ahí? Grandes desplazamientos, no grandes fuerzas. Es un poco como el Kung Fu, ¿verdad? Yo no le pongo la mano a la flecha, la desvío. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Ingeniero, tenemos una última pregunta. Para estructuras similares ubicadas en una misma región, con poca diferencia en su distancia a la falla y otros parámetros, ¿se puede utilizar los mismos análisis probabilísticos o determinísticos? ¿Y en qué momento se hace necesario un nuevo estudio? Es posible usar los mismos. Lo que nos da el análisis determinístico o probabilístico es la fuerza de entrada o la señal de entrada, es decir, la demanda que va a llegar a la estructura que estamos diseñando. En otras palabras, nos da una muy buena idea de cuáles son las fuerzas que van a actuar en la base de la estructura y esa base se va a mover y hace que nuestro edificio o nuestra construcción se comporte dinámicamente. Son datos de entrada, entonces, son dados, en el caso de la zonificación sísmica, para una región completa. Decimos que lo que está dentro de la zona sísmica va a tener, para propósitos nuestros, del diseño de esa obra de edificación, va a tener la misma señal de entrada. Ahí le estoy respondiendo su pregunta. Si esos 2 edificaciones están en la misma zona sísmica, reciben la misma demanda sísmica. Si lo paso esto a decir que un mismo estudio de demanda sísmica lo puedo utilizar para una estructura que está a 500 metros una de otra o a 100 metros una de otra,
le voy a contestar con un sí condicionado. Sí, pero tengo que estar seguro de que las condiciones locales de sitio son iguales. Recuerden que dije, esa señal de entrada, esa fuerza de entrada va a ser modificada por el suelo en donde está emplazada la estructura. Es la condición de sitio. Si yo estoy de un lado de un río, puedo tener roca. Y del otro lado del río, puedo tener un aluvión o un relleno. Entonces, aunque estén separadas 100 metros, las condiciones de sitio son diametralmente opuestas. Y eso nos pasa en puentes, ¿verdad? Hay puentes que tienen un bastión pequeño porque están en roca y del otro lado es toda una estructura gigantesca porque es un aluvión, cuando hay rellenos y cosas de esas. Entonces, con esa salvedad, la respuesta es sí. Bueno, me alegra mucho Ok, todo este montón ingeniero. de preguntas. Me encantaría seguir, ¿verdad? Y Listo. poder colaborar más, pero ustedes tienen que irse a sus casas. Bueno, no, yo no sé si ahora con internet todo el mundo está en la casa, ¿verdad? Pero en todo caso, no sé si hay alguna más y con eso podemos ir concluyendo. Revisamos. Para el diseño basado en desempeño se requiere hacer análisis de amenaza sísmica. No, no, precisamente ese diseño basado en desempeño es de lo que he venido hablando. Cuando yo diseño en esa concepción de diseño basado en desempeño, lo que quiero es hablar del desempeño de mi edificación. Entonces, la escogencia misma de que pueda pasar al rango inelástico de la estructura y que en ese rango inelástico pueda disipar la energía que le está llegando del sismo, ahí estoy definiendo yo entonces un nivel de desempeño. Cuando hablé de que ante sismo moderado los daños deben de ser leves, deben ser leves, ante sismos menores no debe haber daños y ante sismos mayores debe haber daños que sean reparables y que nunca haya colapso. Ahí estoy estableciendo objetivos de desempeño. Entonces, dentro del diseño por desempeño, partimos de una amenaza sísmica determinada de forma probabilística, plasmada en un mapa de zonificación sísmica, y a partir de eso entonces definimos, y aquí casi que de manera obligatoria, definimos condiciones de desempeño. Esa es la parte crucial quizás del diseño mismo de una estructura. Cuando nosotros nos hacemos cargo del diseño de una estructura, vamos a definir cuál es el desempeño que queremos. Y ante ese desempeño, entonces vamos a vernos obligados a proveer más o menos ductilidad en las columnas, en las vigas. Perdón que siempre pienso en concreto reforzado. He sido miembro del ACI 318 por 20 años, no sé cuántos, y entonces estoy sesgado de eso y nunca pienso en acero, excepto para puentes. Pero digamos que para el caso del concreto reforzado, o le dirían hormigón armado, no sé cómo se diga, en este caso, voy a querer proveer esa capacidad de deformación en el rango inelástico sin que eso comprometa la estabilidad de la estructura. Y se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Recuerden que están ustedes diseñando para el sismo máximo creíble o para una fracción de ese. Es decir, ese es el que se va a dar una vez en 50 años de su estructura. Y voy a diseñar para que salga exitosamente de ese problema. No estoy diseñando para el que se va a dar cada 10 años, etcétera. Bueno, no habiendo más preguntas al Muy bien, respecto, estamos muy agradecidos, encantado. ingeniero Guillermo Santana, de nuestra hermana República de Costa Rica, en esta intervención muy atinada en lo que es el ciclo de conferencias, expectativas y normativas sobre diseño sísmico en América Latina. Estamos agradecidos por la presencia de todos los que aquí han podido participar y los esperamos en otra conferencia más organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Estructuras. Agradecidos Permítame, y sí, perdón, permítame nada más decir que ha diga. sido un placer colaborar con ustedes. Encantado y con mucho gusto cualquier otra cosa. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Guillermo Santana. Gracias a todos y los esperamos en la próxima conferencia.
Saludos. A cuidarnos del coronavirus, ¿verdad? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.